compartir dos temas en uno: gracia irresistible y expiación limitada. ¿Ok? Así que vamos a tratar de, si Dios nos ayuda, unir estos dos conceptos: expiación limitada y gracia irresistible. Y el tema que vamos a compartir hoy día se llama una redención que no podemos resistir. Amén. Juan capítulo 6, verso 39 al 44. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, ya queremos pedir tu gracia, tu amor, tu bondad. Queremos pedir que tú seas obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, ilumines nuestro corazón con tu evangelio, nos fortalezcas, Señor, constantemente, nos ayudes, nos animes, Señor, profundamente. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora Cristo sea mostrado, revelado y formado en nuestros corazones. Señor, así tal cual estamos, tal cual somos, con debilidades, con defectos, con pecados, con todo lo que tenemos, Señor, venimos delante de ti. Y queremos estar con nuestro corazón y todo nuestro ser atento a tu palabra. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, el tema es una redención que no podemos resistir. Ustedes han visto, y vamos avanzando por favor, ustedes han estado a modo de introducción, ¿cierto? Ustedes están viendo el tulip, el famoso tulip. No sé por qué no aparece ahí todo, debería aparecer otra cosa, pero bueno. Después del título, ¿cierto? Nosotros pensamos en el tulip y decimos, el tulip es una flor que todos conocemos, y en la práctica también es la sigla que define las doctrinas reformadas. En este caso están por sus siglas en inglés. Ahí como están apareciendo ahí, ¿cierto? Total depravación, elección incondicional, y ustedes esas dos ya las vieron. Hoy día nos corresponde ver entonces, avancemos las 5, nos corresponde ver entonces expiación limitada, gracia irresistible, y terminaríamos la próxima semana, si así Dios lo dispone, la perseverancia de los santos. Hoy día vamos a tocar expiación limitada y gracia irresistible. A mi juicio y a mi entender, prefiero llamarla expiación o redención definida o particular. Y hoy día, para la enseñanza de hoy día, voy a hablar sobre expiación particular. En el proceso iré explicando por qué es mejor esa definición que expiación limitada. ¿Amén? Amén. Y antes de comenzar vamos a ver dos frases de puritanos célebres que nos ayudan a comprender esta realidad. Uno de ellos es Tomás Mantón, que dice: la elección es atribuida a Dios el Padre, la santificación al Espíritu y la reconciliación a Jesucristo. Esta es la cadena de la salvación y nunca una conexión de esta cadena debe ser rota. El Hijo no puede morir por aquellos que el Padre nunca eligió, y el Espíritu nunca santificará a quienes el Padre no ha elegido ni el Hijo ha redimido, dice Tomás Manton. Que es tremenda frase, ¿cierto? Potente. Este es John Owen o Guido en unos 20 años más. El otro era yo en unos 20 años más. John Owen, un gran teólogo puritano, en su libro Muerte sobre la muerte, ¿cómo se llama el libro ese? Muerte sobre la muerte o algo así se llama el libro de John Owen, léalo. Él dice lo siguiente: si Jesús murió para todos los hombres, ¿por qué entonces no son todos libertados del castigo de todos sus pecados? Usted dirá, a causa de su incredulidad.
ellos no creerán. Pero su incredulidad, ¿es pecado o no? Si no, ¿por qué deben ser castigados por ello? Si es pecado, entonces Cristo experimentó el castigo debido a ello. Si esto es así, entonces, ¿por qué eso debe de estorbar más que sus otros pecados por las cuales Él murió, de tomar parte del fruto de su muerte? Si Él no lo hizo, entonces Él no murió para todos sus pecados. Qué interesante las frases de estos dos teólogos puritanos que nos introducen en este tema. Una redención que no podemos resistir, hermanos. Amén. Qué hermoso es comprender esa realidad. Ahora una observación sobre el tema. Esta es la doctrina más compleja de los 5 puntos. ¿Ha escuchado usted hablar sobre los calvinistas moderados? Bueno, el calvinista moderado es porque justamente el punto de la expiación limitada o expiación o redención particular no lo creen, no lo aceptan. De ahí entonces que viene el concepto de calvinista moderado. Bueno, eso se debe a que muchos no aceptan esta doctrina, también que se conoce como calvinistas moderados. Entonces, frente a una doctrina que se entiende mal, nos puede llevar a situaciones complejas. Entender mal las doctrinas de la gracia nos puede llevar a una dificultad teológica tremenda, porque nos puede desviar de la verdadera atención que provoca la doctrina en nosotros. Por otro lado, comprenderla bien, entonces eso hace que estemos firmes, cimentados en la fe en Cristo. Amén. Son los dos caminos que pudiéramos trazar en virtud de entender mal o de entender bien estos conceptos. Para todos nosotros, el tema de la expiación limitada o expiación particular, si bien es cierto, provoca un tipo de resquemor en nuestro corazón. Porque si yo le digo de esta forma, ¿saben qué? Quizás su padre, su madre, su hermano, un pariente suyo, no es escogido, no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Usted lo primero que haría es trataría de levantar esa silla y tirármela por la cabeza. Sería nuestra reacción natural. ¿No provoca dolor en nuestro corazón saber de que alguna de nuestra familia no es escogido por Dios? Duele, ¿cierto? Y lo primero que hacemos en virtud de esa reacción, ¿qué es lo que es? Ese no es Dios. Dios es amor. Sí, pero no olvidemos que también Dios es fuego consumidor. ¿Cómo podemos compaginar y conjugar a este Dios que es un juez justo, santo, que no tolera el pecado, pero que a la misma vez, sin perder su justicia, que es parte de su atributo natural, este mismo juez santo que no perdona el pecado y que no tranza el pecado, puede ser un Dios de amor, misericordioso, amoroso? Para nuestra mente finita es la verdad inalcanzable entender esa relación de estos dos atributos de Dios. Incluso aunque usemos la lógica, no nos cuadraría mucho el asunto. ¿Por qué a Él sí y por qué a Él no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mi hermano que lleva al lado mío toda la vida y ha rechazado el Evangelio toda la vida? ¿No será que esos pasajes que nos dicen que hay dos en el campo, uno se va, otro se queda, tendrán que ver más con esto que con escatología, como se nos ha querido enseñar de repente? ¿Puede ser o no? Sí. Estoy lanzando cosas para que empecemos a pensar un poco, porque la verdad que tenemos que llegar a buen puerto con esta definición doctrinal, porque es el piso por el cual nos sostenemos. Si no ponemos un piso sólido, firme, nuestra fe se va a derrumbar. Amén. Pero si comprendemos de forma correcta esta hermosa verdad, nos proporcionará un piso firme de estabilidad espiritual y nos fortalecerá en nuestra relación con Dios, sin duda. Entonces, avanzando en el primer punto, es en la redención, ¿qué voluntad se hace efectiva? Porque en el texto que vimos hay 3 palabras que usted tiene que resaltar. Y ya se las voy a decir. Este primer punto intentaremos resolver 3 preguntas fundamentales que se desprenden de esta pregunta mayor que nos hicimos. Estas preguntas son:
¿La obra de Cristo es suficiente, y subraya la palabra suficiente, para salvar? Segunda pregunta. ¿La obra de Cristo se hizo efectiva, y subraye la palabra efectiva, a toda la humanidad? Y tercera pregunta. ¿Cuál es la aplicación, y subraye la palabra aplicación, práctica de esta doctrina para nosotros hoy? Qué tremendo desafío tenemos, hermanos. En el texto de Juan que estamos usando nos plantea una tremenda dificultad, pero sobre todo nos plantea más interrogantes que debemos responder, ya que debemos responder tres preguntas que nacen de la lectura del texto. Y esas preguntas se refieren a qué tipo de voluntad Dios se refiere. Repite la palabra voluntad del verso 39 al 44 dos veces. Es importante, es interesante la palabra voluntad. ¿A qué voluntad se refiere? ¿Qué tipo de voluntad está manifestando Dios ahí? Segundo, ¿en qué sentido Juan usa el término ninguno? ¿Ningún qué? ¿Ningún grupo étnico? ¿Ningún ser humano? ¿Ningún judío? ¿Ningún chileno? ¿A qué se refiere ninguno? Y por último, a los que Dios atrae hacia Él, ¿se pueden resistir? ¡Wow! Preguntas que nos nacen del mismo texto para poder entenderlo y poder ampliar nuestra perspectiva de esto. Lo primero que resolveremos será definir a qué tipo de voluntad se refiere Juan en este pasaje. La palabra voluntad en el griego es telama y denota aquello que se quiere. Juan ocupa esta palabra también en Juan 4:34 y en Juan 5:30, cuando dice: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, etc. El problema se nos genera cuando queremos solo deducir cuál es la voluntad de Dios, con el solo hecho de ver la palabra en el léxico griego, ya que hay como 6 formas. Ahí se nos produce el conflicto. La Biblia habla como 6 formas de entender la voluntad de Dios o la disposición de Dios. Pero permítame hablar principalmente de 2 formas que se usan frecuentemente en la Escritura para definir la voluntad de Dios. La primera forma en que la Biblia habla de la voluntad de Dios es a través de la voluntad decretiva. ¿Qué quiere decir la voluntad decretiva? Y lo que queremos decir con este significado tiene que ver por lo cual Dios lleva a cabo soberanamente todo lo que Él elige hacer. Un ejemplo de ello, vaya conmigo ahí a Génesis 25, 22 al 23. Este es un ejemplo práctico de qué es lo que es la voluntad decretiva de Dios. Y dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El pasaje en sí no nos dice mucho. El pasaje en sí no nos plantea una gran incógnita, nos habla de una mujer que tenía una lucha en su vientre y que prefiere morir ella antes que estos hijos sigan peleando en su vientre. Y Dios le dice: no, tranquila, en tu vientre hay 2 naciones, el menor servirá al menor. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 9 al 13. El apóstol Pablo, tomando esta misma escena, este mismo contexto, este mismo pasaje, dice: porque la palabra de la promesa es esta. O sea, en otras palabras, porque la voluntad de Dios es esta. Aquí cuando habla de promesa, está hablando de la voluntad de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Fíjense lo que dice entre paréntesis el texto. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué?
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que está entre paréntesis es categórico, porque lo que Pablo está diciendo, oye, hayan hecho lo que hayan hecho en la vida después de nacer estos dos individuos, se tenía que cumplir la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios es esa voluntad soberana que Dios ejerce sobre toda su creación, y nosotros, como seres humanos, no podemos decirle nada, ni cambiarle nada a Dios en esa voluntad. Amén. Amén. O sea, pastor, ¿soy un robot? No, no lo somos. Lo que pasa es que en esa voluntad Dios decide solo. A usted no le va a pedir cuenta, ni le va a pedir razón, ni le va a preguntar si le parece o no le parece. Entonces nuestro trabajo en el tiempo de comprender a Dios es también comprender qué parte de su ejercicio, o mejor dicho, de su voluntad, de su plan, es la voluntad decretiva y lo que no es la voluntad decretiva. Y termina diciendo el texto, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Porque aquí nos deja marcado literalmente lo que Dios determina. El hombre no lo puede cambiar. El hombre no lo puede transformar. ¿Y qué pasa, pastor, si yo oro por una persona y esa persona no es escogida? No se va a convertir, aunque te raspes la guata llorando. Porque la salvación tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios, no con lo que nosotros podemos decidir. Ay, Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Avancemos. Y por otro lado tenemos la voluntad de mandamiento de Dios. Dios expresó su voluntad de mandamiento en forma de edictos morales, tales como los 10 mandamientos. Dios permite que los hombres transgredan estas leyes y al hacerlo, obviamente, pecan. Supongamos que Dios dijera, ¿ve usted ese árbol? Yo mando que nadie lo corte. Esto sería un mandamiento divino, una expresión de su voluntad de mandamientos. ¿Permitiría Dios que alguien corte ese árbol? Sí. Porque la voluntad de mandamiento, Dios nos dice, esto está prohibido, pero tú eres responsable de si lo cumples o no lo cumples. Porque como dije delante, no somos robots, no somos máquinas. Dios nos permite un cierto movimiento de un área restringida, obviamente. ¿Qué es lo que nos restringe ese movimiento? Nuestro pecado. Todo lo que escogemos va a ser siempre hacia el mal. Todo lo que decidimos siempre está inclinado hacia el pecado. Por ende, la desobediencia, a mi juicio, viene siendo más bien una reacción natural de un ser humano que la obediencia. La obediencia es más bien un acto innatural del ser humano. Solo cuando Dios interviene con su Espíritu Santo y nos regenera en nuestros corazones, nuestro corazón puede inclinarse a obedecer, pero producto de una fuerza externa que operó en nosotros, o sea, el Espíritu Santo transformando nuestros deseos, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo lo que tenemos en nuestro interior. Si no fuera por su voluntad de mandamientos, al hombre no se le permitiría pecar. Si fuera por su voluntad de propósitos, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir con sus promesas. Fíjense la importancia. Así, su voluntad de mandamientos es irresistible y mutable. No solo que Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos, sino que también Él mismo abroga a veces estos mismos edictos. Por ejemplo, la ley ceremonial para nosotros ya no es una realidad que nos persiga. No estamos obligados a cumplir la ley ceremonial que se estableció para el pueblo de Israel. Por ende, entre comillas, una gran confusión que hay en el mundo teológico es cuando se quiere definir qué ley debemos obedecer. Porque hay 3 tipos de leyes. Está la ley ceremonial, la ley judicial y está la ley moral. ¿Cuál de las 3 leyes son las que nosotros hoy día estamos obligados a obedecer? La ley ceremonial no nos corresponde porque es dada para el pueblo de Israel en aquel tiempo.
La ley judicial tampoco nos corresponde porque es la forma en que Dios establece que ese pueblo, Israel, se gobierne. Pero la ley moral es para todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las épocas. Amén. Por eso no somos antinomianistas. Seguimos creyendo en la ley. La ley hay que cumplirla, hay que vivirla. Amén. Por su voluntad de propósito, que es irresistible e inmutable, eso quiere decir que nadie puede contradecirla, ni nadie puede resistirla, y no cambia, y nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Ojo con eso, porque dentro de nuestro mundo evangélico de repente escuchamos personas que dicen: yo oré y cambié la voluntad de Dios, y te citan textos como el de Josué cuando detuvo el sol, ¿cierto? Y otras cosas cuando Moisés oró y cambió el propósito, ¿cierto? Pareciera que la oración cambia la voluntad de Dios. No, no la cambia. Si es la voluntad decretiva, no se cambia, es inmutable. Ninguna oración, ningún hombre ni nadie la puede cambiar, solo Dios. Porque eso es su voluntad decretiva, la forma soberana en que Él gobierna. Ni tampoco lo podemos persuadir para cambiarlo. Son propósitos eternos. Amén. Para responder la pregunta del primer punto, decimos entonces que en la redención la voluntad de Dios que se aplica es la voluntad decretiva, ya que no podemos intervenir en la obra redentiva del Padre. No podemos tener ninguna acción humana que nos acerque al Padre. Por eso Juan es categórico y dice, ¿qué dice Juan en el texto que leímos? De Juan 6. Vamos de nuevo al texto de Juan 6. Ahora leamos del 40 al 44. Por favor, alguien que lo tenga y léalo en voz alta. Amén. Por favor, Jimmy. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. O sea, nuestro acercamiento a Dios tiene que ver por una acción que hace el Padre por medio de Cristo y que el Espíritu Santo la aplica en nosotros y nos guía hacia la cruz. Amén. Esa es nuestra realidad. No somos capaces nosotros, por voluntad propia, por decisión propia, de acercarnos a Dios. Cuando uno lee la parábola o las parábolas de Lucas 15, las parábolas de Lucas 15 son categóricas. Nos hablan de dos cosas que Dios hace y tres respuestas que el hombre debiera de hacer en relación a lo que vemos en la parábola. Lo que Dios hace es ir en busca de los pecadores. Es siempre Dios que toma la iniciativa sobre nosotros en ese sentido. Es Dios quien toma la iniciativa. Qué tremendo, hermanos. Eso debe producir en nosotros tremendo gozo y alegría, que no es tu iniciativa, es Dios quien toma la iniciativa. Amén. Es Dios quien te ha mirado con amor, con misericordia y con gracia, no porque en ti haya un valor agregado. En la práctica no tenemos nada con lo cual cautivar el corazón del Padre. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba y lo otro que hace el Padre en las parábolas de Lucas 15 es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? O sea, cuando hay arrepentimiento hay fiesta, hay gozo. Pero primero es el Padre que sale a buscar a los perdidos. Cuando Jesús está bautizándose en el monte de la transfiguración, la voz del cielo es categórica y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra complacencia en el griego, ¿sabe lo que significa? Él es el único que puede satisfacer mis demandas. En Él me deleito. Dios no se deleita en nosotros. Y suena doloroso incluso decir y reconocer que nuestras oraciones no conmueven el corazón de Dios. Que nuestra consagración no conmueve el corazón de Dios. Que nuestra obediencia a la palabra no conmueve el corazón de Dios. Que lo único que conmueve el verdadero
el corazón de Dios verdaderamente es Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Aquí nuestro ego va a quedar, la verdad, que por el suelo, ¿verdad? Así es. Vamos a salir, digamos, casi arrastrándonos en la práctica. Porque la verdad que una de las cosas que más tenemos que luchar con nuestra creencia y nuestro fortalecimiento de lo que yo puedo darle a Dios. Así es. Amén. ¡Qué tremendo! Segundo punto, la redención, ¿a quién está enfocada? Pero también debemos definir la palabra ninguno, que en griego es oudeis, denota ni siquiera uno. Eso denota la palabra oudeis, ni siquiera uno, en especial nadie, ninguno, nada. Cuando usamos la palabra ninguno, estamos usando algún tipo de referencia. Ninguno, ¿ninguno qué? ¿Ninguno de qué grupo? Esta palabra se hace interesante ya que nos desafía a comprender a qué se refiere el autor con ninguno. Ningún ser humano, ningún judío o ningún chileno o ninguna raza o ninguna etnia. ¿Ninguno de qué? Porque dice que ninguno puede venir a mí. ¿Ninguno qué? Porque al definir el ninguno me va a dar a entender a qué grupo le está hablando Juan ante esta realidad. Ninguno. ¿Ninguno qué? ¿Quiénes son esos ninguno? Al pensar en ninguno debemos resolver esta disyuntiva. Según el contexto del pasaje podemos deducir que ninguno se refiere a los escogidos. Y podemos ser categóricos en esto. Y se refiere a los escogidos, ya que es el grupo que toda la Escritura indica o nos indica. Porque para resolver el ninguno tenemos que mirar toda la Biblia. Y toda la Biblia indica en un principio el pueblo escogido y en el Nuevo Testamento los escogidos, sus discípulos. La gente que Él llamó, que Él atrajo hacia Él mismo. Ahora las Escrituras llaman a los escogidos de dos formas o tres formas diferentes. En este sentido, John Owen nos dice que los elegidos por Dios son mencionados en la Biblia con las palabras pueblo, ovejas e iglesia. Veamos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, la palabra pueblo, ahí en Mateo capítulo 1, 21 dice: y daré a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvará a su pueblo? ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo judío? ¿A la etnia judía? No, a los escogidos. ¿Ok? Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. ¿Ese pueblo rebelde quién es? Nosotros, nuevamente, los escogidos. Amén. Ahora veamos la palabra oveja. Juan capítulo 10, verso 11 y el verso 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los escogidos, muy bien. No es cualquier persona, no es todo el mundo, porque si no tendríamos que declarar que somos universalistas. Si nosotros decimos que Cristo murió por todo el mundo, ahí también se nos complica. Cuando decimos, ¿no murió por todo el mundo? ¡Wow! Se nos complica, ¿no? Claro, porque empezamos a pensar y dijimos, pero este Dios no es justo. Y a mí me ha tocado debatir sobre el tema y muchos pastores me han dicho, pero es que entonces no es un Dios justo. ¿Por qué no es justo? ¿Por qué deja y por qué pierde su justicia si no muere por todos? Vamos a dejarlo ahí porque después voy a responder eso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quién se refiere? Nuevamente, los escogidos. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, los escogidos, le amamos a Él porque Él se acercó a nosotros primero y nos amó. Romanos 5:8 dice que estando en nuestra condición de pecado, Cristo nos amó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gracias. Ojo, que ese texto nos dice que no nos cambió a nosotros. Dice que se acercó a nosotros en esa condición de pecado
O sea, no teníamos que ponernos corbata, vestón, arreglarlo todo y después venir. Nos dice que así, tal cual éramos y estábamos, Él se acercó y nos amó y nos perdonó. La religión por el tiempo, y hace mucho tiempo en Chile, y yo diría que hace unos 10 años atrás era aún mucho más fuerte, hoy día ha ido menguando eso, pero hace 10, 15 años atrás, antes de venir a Jesús, tenías que ponerte corbata, vestón y cambiar, incluso si te peinabas con los pelos para arriba, tenías que agacharlos. Y de ahí que se generó en muchos cristianos una doble vida. En la iglesia eran unas personas y en la calle eran otras personas, que a veces eran irreconocibles. Bueno, esa dualidad siempre la hemos tenido en la iglesia, la verdad. El ser de doble estándar parece que es parte de la vida de la iglesia, parece. Tercero, iglesia. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los escogidos. Efesios 5:25. Maridos. 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 Los que se están por casar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben lo más doloroso de leer ese texto bíblico? Es que tenemos que reconocer que no cumplimos ese mandato. Eso es lo más doloroso. Por más que te esfuerces, no amas a tu esposa, ni yo, ni ustedes, a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque si analizamos nuestras peleas son siempre por egos. ¿Quién tiene la razón? Y al poner eso, ya hemos dado un paso al lado de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Wow. Pero no es tema de matrimonio. Tercer punto. ¿Podemos resistir la redención de Dios? Y aquí entramos ya a la gracia irresistible. Esto nos lleva entonces a nuestra tercera palabra del texto. Trajera, que en griego es helko. Denota arrastrar, atraer, sacar, traer. Pero el diccionario Kittel nos abre el abanico y nos muestra un camino que el léxico en griego, ya sea la Strong o el Vine, no nos deducen. Pero el Kittel sí nos lleva a un caminar mucho más profundo de esta palabra. Porque la palabra en el Kittel, en su etimología, en la raíz, quiere decir literalmente obligar. Aleluya. Hermano, te lo voy a repetir. Literalmente el texto está diciendo que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo obliga a venir. Ay. ¿Saben lo que derriba la gracia irresistible en nosotros? Un mal concepto que la gente piensa que tiene. Libre albedrío. No existe. Amén. No existe el libre albedrío. Usted no tiene esa libertad de pensar y hacer lo que usted quiera. Así es. Usted, su libertad está delimitada por su pecado. Amén. Amén. Todo lo que escogemos, lo escogemos por nuestro pecado. Y nuestro pecado nos guía a tomar decisiones. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió más de una cuarta parte de la Biblia, más de 12 libros, porque el tercero no se sabe si es de él. 12 libros de la Biblia escribe el apóstol Pablo. Y él dice a los filipenses, no a los filipenses, a los romanos, dice, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Tengo el deseo profundo en mi corazón, en mi mente, de hacer lo bueno, pero al final me doy cuenta que termino haciendo lo malo. ¡Wow! ¡Qué profundo, hermano! Ayúdanos, Señor. Sin duda que nos ayude. Con esa pura definición entendemos que no podemos resistir su redención, hermanos. No podemos resistir lo que Él hace. No lo podemos resistir. Por más que queramos, aquí no va un tema de que no es que yo decidí por Cristo, usted no decidió nada, ni usted ni yo decidió algo. Lo único que hemos hecho es correr los pies de la cruz, solo porque Él nos ha amado primero. Amén. Solo porque Él ha mostrado amor, gracia, misericordia
misericordia, entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de parte de Él de correr y responder favorablemente a ese llamado. Pero aunque aún nos dispusiéramos a decirle no a Jesús, si Él nos atrae, sonamos. Allá vamos a estar, obligados a los pies de la cruz. Pero estaremos. Amén. Amén. Los méritos de la obediencia y del sufrimiento de Cristo son suficientes y adecuados y ofrecidos gratuitamente a todos los hombres. ¿Quiénes son todos estos hombres? Todos los escogidos por Dios. Juan capítulo 10, Juan 17, verso 9, por favor. Que me lo lean en voz alta. Amén. Sí, por favor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está orando la oración sacerdotal y dice, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, por aquellos que tú conociste antes de la fundación del mundo, por aquellos que tú predestinaste antes de que las cosas fueran creadas, por aquellos que tú llamaste, justificaste, santificaste y glorificarás. Amén. O si lo quieren al revés, a los que glorificaste sabemos que los has santificado, y a los que santificaste sabemos que los has justificado, y a los que justificaste sabemos que los has predestinado, y a los que predestinaste sabemos que los conociste antes de la eternidad. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Pero surge la pregunta, ¿por qué uno se salva y otro se pierde? ¿Por qué razón unos se arrepienten y creen, mientras que otros, con los mismos privilegios externos, rechazan el Evangelio y continúan impenitentes y en incredulidad? Nosotros sostenemos que es Dios quien causa la diferencia entre el uno y el otro. No es la decisión del hombre que causa la diferencia. No es si uno decide o no decide. Es Dios quien hace la diferencia. Amén. Dios persuade eficazmente a unos a venir a Él, y a otros, en cambio, le atribuye la diferencia a los hombres mismos. En otras palabras, se lo voy a explicar un poco más sencillo. En otras palabras, cuando Dios nos llama y nos plantea el desafío del Evangelio en nuestro corazón, no es que mi decisión sea la que cambia, o mejor dicho, puedo correr a los pies de Cristo o no correr mi decisión. No, es Dios quien cambia las cosas. Dios dice, a ti te derramo mi gracia y a ti hago valer mi palabra sobre ti. El castigo del pecado es el juicio. Es una decisión de Dios. No es mía, no es tuya. Nosotros no somos los que estamos sentados en el banquillo acusando a unos y dándole gracia a otros. Nosotros no tenemos esa facultad. Nuestra responsabilidad desde el punto de vista de Dios hacia los escogidos, la iglesia, ¿cuál es? Predica el Evangelio a toda criatura. Amén. Quien está sentado en el banquillo diciendo este sí, este no, es Dios, no nosotros. Lo que hemos visto como un error a través de la historia es que un grupo definido de individuos ha pensado, como se le llama el hipercalvinismo, ha dicho y se ha sentado en la posición de juez sobre los individuos. Ya ha pensado a decir, no, tú no agradas, tú sí que tú no eres escogido, tú sí eres escogido. Y ha hecho una acción de que le corresponde a Dios, se la ha atribuido a Él mismo. Que eso es incorrecto, no corresponde. Es Dios quien hace la diferencia. Uno se salva y el otro se pierde. Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora, claro, la disyuntiva está ahí y nace siempre la pregunta de conflicto teológico. ¿Y yo, Señor, qué seré? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? ¿Sí o no? Siempre está esa disyuntiva en el corazón. Queremos tener la explicación ante esa realidad. Todos nosotros queremos tener la certeza, la convicción, la seguridad de que somos vasos de honra. La forma sencilla de saber que tú eres un vaso de honra, aparte de los frutos, como dice el pastor Guido, aparte de los frutos, es sencillamente en quién estás descansando. Amén. Alguien que ha sido escogido, le va a costar, sin duda. Va a ir aprendiendo en el camino, sin duda, pero va a descansar en Cristo, Amén. Amén. no en sus propias fuerzas. Amén. Alguien que no es escogido va a descansar en sus títulos, en su cuenta corriente, en sus situaciones, en todo lo externo, menos en Cristo. Amén.
Es una forma práctica de darnos cuenta a nosotros mismos, de autoexaminarnos nosotros. No para que usted examine a otro, para usted autoexaminarse en quién está descansando y para que usted pueda responderse si es escogido o no. Porque lo primero que salta en la mente de nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando tocamos estos tipos de temas, ¿saben lo que es? Chuta, pero es que yo pequé ayer nomás, pues ser escogido, ¿no? El que usted sea escogido no tiene que ver con un pecado puntual o práctico, por decirlo de alguna forma. Es más, me atrevo a decir que si usted peca hoy día y muere, la gran pregunta es ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Y eso pareciera liberalismo, ¿o no? Sonaría como liberalismo, ¿o no? Sí. Porque me abriría la puerta para decir, puedo hacer lo que quiero. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que su vida no depende de una acción puntual. Porque cuando Dios te da su gracia, es eficaz. O sea, cumple su propósito final. Te lleva en victoria hasta el final. Te vas a caer en el camino. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Dejen esconder las manos porque la verdad que no puedo ni siquiera asomarme. ¿Sí o no? Todos nosotros pecamos constantemente. Nos equivocamos en el diario vivir. Si usted solamente se pregunta, si peco hoy día y me muero, ¿dónde me voy? Usted con certeza y con convicción tiene que decir, me voy al cielo, me voy donde mi Padre, ahí me va a recibir el Señor. Que lo más probable es que voy a sufrir pérdida, lo más probable, pero tengo la entrada asegurada, no por mis méritos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿y por qué Dios debe dejarte entrar? Porque Cristo murió por mí. Él cumplió lo que yo no podía cumplir. Él vivió la ley 100%. Él fue santo en todo su caminar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Yo estoy aprendiendo recién. Así es, Señor. El efecto inmediato e importante de este cambio interno y purificador de nuestra naturaleza es que las personas aman la justicia y confían en Cristo para la salvación. En tanto que el elemento natural de la persona era el pecado, ahora lo es la santidad. El individuo ahora aborrece el pecado y ama el bien. Esta gracia eficaz e irresistible convierte la voluntad misma y produce en el individuo, mediante un acto creador, un carácter santo. ¿Por qué nos compunge el corazón cuando cometemos algún error? Producto de la gracia eficaz e irresistible que Dios opera en nuestro interior. No es porque usted es capo. Y no es porque usted es muy santo. Amén. Es por la gracia eficaz obrando en usted. ¿Se ha dado cuenta? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Se ha dado cuenta usted que han habido momentos que usted se levanta con el deseo profundo de pecar? ¿O soy yo el único pecador que se levanta así a veces? Tú eres nomás. Yo soy nomás. Hable por usted nomás. Gracias, Rulo, ¿verdad? Sí, tiene razón. Voy a confesar mi maldad entonces. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida se ha levantado con el único fin y deseo de pecar. Pero a la vez que se ha levantado con ese deseo de pecar, ¿no se ha dado cuenta que ha habido algo que le impide lograr ese objetivo? Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. Gracias, Amén. Señor. Es la gracia de Dios que lo protege, lo cubre y lo fortalece para que usted no peque y se dé cuenta de su mal corazón. Eso tampoco abre la puerta para usar la justificación y decir, entonces si peco es porque la gracia no está en mí, entonces puedo pecar. No, hermano, no venga a confundir los términos. Amén. No venga a confundir las cosas. Pero todos en algún momento en nuestra vida hemos estado inclinados a pecar, hemos estado a punto de pecar, pero algo nos detiene, algo nos frena. Ese algo es la gracia eficaz e irresistible de Dios en nuestro corazón. Por eso esto es una redención que no se puede resistir. Amén. Para concluir entonces, la muerte de Jesús garantiza la salvación de todos los elegidos. Su muerte cumplió todas las condiciones, tales como la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la perseverancia. Amén. De manera que el hombre no contribuye en nada. La fe y la obediencia de los elegidos proviene desde la cruz,
no del libre albedrío de ellos. Y para terminar, la fe y la obediencia de los elegidos proviene de la cruz, no del libre albedrío de nosotros. Aleluya. Podemos descansar, podemos caminar en libertad, en que esta expiación particular que Él nos ha otorgado a través de Cristo en la cruz del Calvario nos hace vivir en la gracia del Señor y además no resistir su amor y su bondad y su misericordia. Póngase en pie para que terminemos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque realmente cuando vemos a la luz de tu palabra, Señor, nuestra redención, nuestro corazón lo único que debiera hacer es gozarnos, alegrarnos, Amén. llorar, Señor, más que cuestionarte. Y es verdad, muchas veces cuestionamos, Señor, y decimos, ¿por qué a mí y no al otro? Pero la verdad que debiéramos de preguntarnos, Señor, ¿qué te llamó la atención de nosotros que nos salvaste? Que creo que solamente es tu gracia, es tu amor, es tu bondad. En nosotros no había nada bueno. En nosotros no había nada que nos pudiera acercar a ti, Señor. Pero tú te acercaste a nosotros con amor, con gracia, con misericordia, con bondad. No tomaste en cuenta nuestra rebelión. No tomaste en cuenta, Señor, nuestro ego. No tomaste en cuenta, Gracias, Señor, nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados. Gracias, Señor. Y hasta el día de hoy no tomas en cuenta muchas veces, Señor. Y vemos que tu gracia se manifiesta de forma maravillosa en nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque solo tú puedes obrar, Señor. Permítenos cada día, Señor, disfrutar más de esta expiación particular que tú has hecho con nosotros, tus hijos. Y descansar cada día en tu gracia eficaz, potente y poderosa para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.